Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. En noticia Argentina. El futuro de nuestra América Latina se puso sobre la mesa este martes durante la 7ª cumbre de la CELAC con la presencia de 33 delegaciones que la conforman. Unidad, integración económica, negociación en bloque, respeto a la soberanía y detención del neofascismo, algunos de los desafíos planteados. Los pueblos han dado una nueva oportunidad. ¿Cómo ponerla a andar en medio de un sistema en crisis? Vamos a analizarlo. En noticia Perú. La presidenta designada tras el golpe parlamentario llama a una tregua al pueblo y al mismo tiempo lo acusa de ser el causante de la violencia y de las más de 60 muertes ocurridas. En las calles le responden con más movilización. Desde organismos de derechos humanos se anuncian demandas internacionales. Lo analizamos. En noticia Haití. El nuevo brote de cólera se ha cobrado la vida de 511 personas en 4 meses. La Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU, la OCHA, señala que hay 25.000 casos sospechosos. Organizaciones sanitarias temen un desenlace peor que en 2010 por la violencia y la precariedad en el sistema de salud. Un desolador panorama que analizamos. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Argentina, culminó la cumbre de la CELAC con aires de integración y respeto por la soberanía de todos los países que lo conforman. Con la asistencia de presidentes, jefes de Estado, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, destacó el regreso de Brasil al mecanismo latinoamericano de integración, lo que permite fortalecer la institucionalidad y la democracia ante ataques de fuerzas extremistas en el continente. Fernández alertó sobre el avance de la ultraderecha en distintos puntos del mundo, especialmente en la región. Pidió no permitir que ponga en riesgo la institucionalidad de nuestros pueblos. El presidente de Argentina, presidente anfitrión, agregó que los bloqueos son un método muy perverso de sanción, no a los gobiernos sino a los pueblos. Entre las propuestas que se hicieron por parte de los países destacan la creación de una moneda común, apertura del bloque hacia los BRICS y la conformación de una Secretaría General. En América Latina tenemos unas cartas geopolíticas de inmenso poder para hablar, si hablamos juntos. 1, la selva amazónica. Claro, con Bolsonaro no podía hablar de este tema. Fue terrible ver en la COP27 el stand de Colombia lleno de gente y el stand de Brasil al frente vacío, porque Colombia estaba hablando de salvar la selva amazónica y Brasil no. Ese hecho nos mostró la importancia que tiene el tema si nos juntamos. Salvar la selva amazónica es el tercer pilar de una agenda de salida de la crisis climática para la humanidad. Señoras y señores, hay una clara contribución de la región a la construcción de un orden mundial pacífico basado en el diálogo, el fortalecimiento del multilateralismo y la construcción colectiva de la multipolaridad. Consideramos fundamental desarrollar y profundizar los diálogos con socios extrarregionales como la Unión Europea, China, India, Asia y, muy especialmente, la Unión Africana. Habría que preguntarse qué nos impide complementarnos, estimular el comercio intrarregional y potenciar las inversiones en áreas de interés común. Es perentorio encontrar soluciones justas al problema de la deuda externa
e imprescindible exigir el cese de las medidas coercitivas unilaterales y los bloqueos ilegales. Frente a un modelo cultural hegemónico, se impone la defensa de nuestra amplia y rica cultura, genuino fruto de siglos de tradición. Ha finalizado ya la cumbre de la CELAC con comunicación por parte del presidente anfitrión y rueda de prensa por el presidente que asume, valga la redundancia, la presidencia pro tempore del organismo durante este año. Nuestra enviada especial a Buenos Aires es Adriana Sibori y con ella tenemos detalles de este momento. Adriana, adelante, muy buenas noches. Hola Tatiana, detalles, como bien dices, ya finalizó esta cumbre de la CELAC, la séptima cumbre de la CELAC, ya cerrando, ya recogiendo los últimos detalles acá, estamos viendo atrás de mí. Bueno, pero vamos a lo importante en definitiva, ¿qué es la declaración, digamos, final de lo que fue esta cumbre? Te las voy a leer los puntos principales o algunos de los puntos que creo que son importantes. Primero, sí, una declaración especiales, porque hubo declaraciones especiales aparte de todo lo que dijiste, que es integración, zona de paz, la unidad, buscar todo eso, que son en realidad temas comunes que el nuevo presidente pro tempore de este, como bien decías, de este organismo dijo que va a continuar con eso, que va a continuar lo que dejó México, que va a continuar lo que dejó Argentina. Y bueno, vamos a la declaración especial. Se habló de declaración de todos los presidentes, jefas y jefas de Estado sobre Malvinas. Se habló también de una declaración especial contra el bloqueo a Cuba. Tatiana, lleva 60 años este bloqueo a Cuba con un sinnúmero de sanciones. Una isla que una potencia, la mayor potencia del mundo, pone sanciones y prácticamente la ahoga, todavía sobrevive ante esto. O sea, admirable sin duda. Bueno, contra ese bloqueo hay una declaración especial de los 33 miembros del CELAC. También una declaración de cómo combatir o cómo hacer para combatir el tráfico de armas ilegales, que muchos países tienen este problema sin duda de drogas y armas ilegales. Además de la integración energética, cómo conseguir o cómo avanzar en la integración energética. Son puntos que fueron las declaraciones finales, una declaración final de 28 páginas en definitiva, en los cuales, como te decía, sigue el tema de la integración, sigue el tema de la unidad, de zona de paz en América Latina, mucho más con lo que decías, lo que pasó con Lula la primera semana de pose de su presidencia, donde, bueno, vimos cómo integraban, cómo invadían la ultraderecha, especialmente brasileña, ese ejecutivo, ¿no? Ese edificio del ejecutivo, ese planalto, cómo invadía también otros poderes del Estado. Entonces, todo eso, estos países articularon una forma, son tratar de defender las democracias, por ejemplo. Y Raúl González, o sea, el presidente pro tempore, a partir de hoy del CELAC, decía que hay que respetar, por ejemplo, hay que seguir buscando ese tema, pero respetando las diferentes posiciones. Algo que decía también Argentina antes de irse. Vos respetás las posiciones, respetás las economías, no tenés injerencias en otro país, pero das consejos si hay problemas como ese, como ataques a la democracia, Tatiana, entre otras cosas. También hablabas, por ejemplo, del tema de la moneda común, que fue un tema que lo trajo Lula, que Lula da Silva sin duda marcó esta cumbre como un nuevo comienzo, te podía decir, como nuevos vientos, digamos. Y bueno, decía una moneda común entre Argentina y también Brasil. Esto no quiere decir que sea que vas a quitar las monedas de cada país, común pero no única. O sea, la idea es que el dólar no sea supremo. Entonces, ¿cómo hacer? Te digo que es un proyecto nada más, ¿no? ¿Cómo hacer? ¿Cómo empezar un proyecto en donde países con diferentes economías puedan beneficiarse? Puede ser, por ejemplo, una moneda virtual que sea común entre ambos países, puede ser en Sudamérica, empezando por supuesto con Argentina y Brasil, pero que no se inmiscuyan las monedas cada uno, continúa el real, continúa el peso argentino. La idea es fortalecer ese comercio entre ambos países con diferentes economías y así, bueno, en el futuro otros países de América Latina, así lo decía el presidente Maduro, que estaba de acuerdo con ese proyecto, Tatiana. Entonces, en definitiva es eso, una cumbre que busca la unidad, pero no solo la unidad, digamos, entre gobiernos. Estamos hablando, por ejemplo, también la unidad con movimientos sociales. Fíjate que hoy termina el presidente pro tempore de Argentina diciendo algo importantísimo, hablando de economía, que el próximo desafío como bloque es tratar de hablar con la Unión Europea para fortalecer la economía de la región. 33 miembros, 33 países junto con la Unión Europea, dos potencias, porque si uno decía negocia en bloque, se hace mucho más fuerte. Entre otras cosas, es un desafío que tiene pendiente, ¿no? ¿Y qué pasa ahora con el nuevo presidente pro tempore? Va a continuar así, pero hoy también habló con los representantes de movimientos sociales. Fíjate en lo que se comprometió Raúl González, primer ministro
de San Vicente y las Granadinas. Habló con los representantes de 300 movimientos sociales de toda América Latina que estaban haciendo la cumbre del CELAC social. Ellos fueron aparte, paralela a esa cumbre, hicieron la cumbre social. Ellos ya se articularon, ya decidieron, bueno, nosotros somos representantes de esto y pretendemos participar en la cumbre del CELAC con los presidentes. Hablaron con ellos y se comprometió Raúl González en tratar ese vínculo, ¿no?, de agarrar los representantes de la cumbre social y los presidentes y hacer un vínculo para que tengan representatividad en estas reuniones. ¿Por qué? Porque lo que decían ellos, bueno, nosotros lo que peleamos es nuestro salario mínimo, nosotros si hay inflación lo que peleamos es que suba ese salario para poder comer, que la injusticia de la desigualdad del de a pie, del que uno ve todos los días en la calle, está trabajando, bueno, trate de ser vista o ser más visibilizada por estos países, por estos gobiernos, digamos, que en definitiva es lo que se busca, es lo que dicen buscar los gobiernos. Bueno, esto también se habló hoy en reuniones bilaterales, porque no solo fue la cumbre de la CELAC en sí, sino también las reuniones bilaterales, que marcaron sin duda, Tatiana, esas reuniones bilaterales también, lo que marcaron es ese nuevo comienzo, como te decía, de esos nuevos vientos de esta CELAC. Fíjate que en reuniones bilaterales de hoy fue el presidente de Cuba, también con el presidente Lula de Brasil. Cuba y Brasil, cuando estaba Jair Bolsonaro, prácticamente Jair Bolsonaro rompieron relaciones con él. Entonces, había médicos cubanos, por ejemplo, y los echó. O sea, apoyando la situación sanitaria, esa pobreza que tenía Brasil. Cuando Jair Bolsonaro entró, había médicos cubanos en ese apoyo y él prácticamente los echó. Se habrá hablado de eso, o sea, para que veas, o sea, son nuevos vientos de cooperación, no solo cooperación económica, sino también cooperación en las cosas sanitarias. Por ejemplo, también Brasil habló con Honduras, Venezuela habló con Honduras. Entonces, ¿hablando de qué? De cooperación energética, por ejemplo. Entonces, vos con todos esos temas se van viendo cómo va cambiando la geopolítica y cómo vuelve la CELAC a tener nuevos bríos políticos, sociales y económicos. Ahora, hay que ver si todo esto en estos próximos años, en estos próximos meses, se va cumpliendo de a poco, porque eso sí decían los presidentes, tenemos que entender que somos diferentes y que todos tenemos que respetarnos. Y ante eso, las diferencias, no es tan fácil resolver los problemas de un día para otro, Tatiana. Así es, muy bien este resumen, Adriana, gracias. Ahí están precisamente los desafíos planteados, cómo se lleva todos estas ideas, estos buenos planteamientos por parte de jefes y jefas de Estado a la práctica. De eso va el análisis. Adri, gracias, muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Buenas noches. Para ello nos acompaña Telma Luzani, es periodista de política internacional, nos acompaña desde Buenos Aires. Telma, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana, muchas gracias por llamar. Muchísimas gracias, Telma. ¿Qué radiografía haces de este momento en el que de nuevo vemos a 33 naciones con sus representantes unidos alrededor de la CELAC? Bueno, la verdad es que fue un encuentro extraordinario con muchas expectativas. En primer lugar, el caso de Brasil, ¿no? Para nosotros, para Argentina, que fuimos despreciados de alguna manera por el expresidente Bolsonaro, que nunca se aproximó, que vació de contenido la CELAC, la UNASUR y otros organismos de integración, el retorno de esta posibilidad, Lula presidente, con su fuerza, con su empatía, realmente para Argentina y para toda la región, creo que es muy valioso. Lo segundo que me pareció extraordinario fue que se pongan las palabras y se nombren las cosas como son. Se habló de extremismo, se habló de una derecha muy violenta, que es algo que pasó en Brasil hace pocos días y está pasando en la Argentina desde hace un tiempo, además de otros países de la región. Entonces me parece que caracterizar bien la situación y el riesgo de caer en una variable antidemocrática, eso creo que es fundamental para los dirigentes y para la sociedad. Y bueno, y finalmente la posibilidad de tener nuevamente decisiones soberanas, hablar de nuestros propios problemas, explotar nuestras riquezas naturales para nuestro propio beneficio, desarrollarnos. Se habló mucho de desarrollo energético, científico, intercambio entre todos nuestros países. Entonces, todo esto me parece que en un mundo como el actual, en transformación, y un mundo
que está peleando entre lo unipolar y lo multipolar, me parece que esta situación es de gran expectativa y muy promisoria. Telma, hay gobiernos de distintas vertientes políticas, hay gobiernos de derecha, hay gobiernos de centro, hay gobiernos de izquierda, hay gobiernos que ahora se consideran progresistas. En medio de un mundo que conoce el sistema capitalista en el modo neoliberal más extremo, pero además en decadencia. Ese es este contexto y esos son los gobiernos de nuestra América Latina. ¿Cómo lograr, producto de las experiencias pasadas, cuando lograron estos grupos conservadores y algunos de ellos neofascistas, quebrar la integración, que esto no se repita? Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? Yo siempre subrayo que uno de los ejes de la CELAC es la unidad en la diversidad. Ese es nuestro objetivo. Es decir, obviamente no podemos pensar todos igual. Por ejemplo, el presidente Lula lo dijo ayer cuando en la bilateral con el presidente argentino, por ejemplo, puso el ejemplo de Cuba. Cuba si no quiere tener el mismo sistema, el mismo sistema institucional de gobierno que tiene Brasil, bueno, ¿por qué hay que obligarlo? Es decir, cada país elige su propio sistema y el resto tiene que respetarlo. No aceptamos la injerencia. ¿Cómo lograr esa unidad en la diversidad? Es nuestro objetivo. En mi opinión, Tatiana, la manzana envenenada la ponen los medios de comunicación, que están permanentemente, instando a la pelea, al enfrentamiento con países como Venezuela o como Cuba, que pueden estar eligiendo otros caminos. No me parece que venga tanto de los gobiernos, aunque hubo algún tipo de lo que nosotros llamamos en Argentina chicana o algún tipo de crítica, por ejemplo el presidente de Uruguay, pero en general hay una aceptación de aceptar la diferencia. Ese es el secreto. Estemos unidos para lo que nos conviene, para el crecimiento, para que nuestras sociedades vivan mejor, pero aceptando que cada país puede tener sus propias ideas para adentro. Y Estados Unidos, Telma, es un tema central, un poder hegemónico que está en nuestro continente y que, como lo dijo hace muy pocos días la jefe del Comando Sur del Pentágono, miren ustedes, lo voy a recordar y ya vamos a conocer tu reflexión con respecto a ella, lo que significamos para el gobierno de Estados Unidos. Lo escuchamos. Why this region matters with all of its rich resources and rare earth elements. You've got the lithium triangle, which is needed for technology today. 60% of the world's lithium is in the lithium triangle, Argentina, Bolivia, Chile. You just have the largest oil reserves, light sweet crude discovered off of Guyana over a year ago. You have Venezuela's resources as well with oil. Copper, gold. We have the Amazon, lungs of the world. We have 31% of the world's fresh water in this region too. It's just off the charts. We have a lot to do. This region matters. It has a lot to do with national security, and we need to step up our game. Esa es la manera, tenemos que intensificar nuestro juego. Es un asunto de seguridad nacional. Los productos de nuestra América Latina, de nuestra tierra, somos esto, una cosa, no somos pueblo, no somos gente, no somos sociedad. Pero así es como piensa el gobierno de Estados Unidos, no importa si es republicano o si es demócrata. Así han pensado siempre sobre nuestra América Latina. ¿Cómo analizas esto? Sí, es un hecho histórico, ¿no? Es decir, cuando vinieron las 13 primeras familias a Estados Unidos, eran grupos ultra religiosos, protestantes, convencidos de que Dios los había mandado a esta tierra, al continente, en este caso norteamericano, y consideraban que era la Nueva Jerusalén. Se consideraban un grupo superior, una raza superior, y que Dios los había encomendado a civilizar al resto del continente que vendríamos a ser nosotros. Esto, de alguna manera, sigue vigente. Después se llamó Destino Manifiesto, tuvo distintos nombres. Ahora, este año, se cumplen 200 años de la doctrina Monroe, que es exactamente lo mismo. América para los norteamericanos,
considerando que todo el continente les pertenece. Bueno, este es obviamente también nuestro gran desafío. Nosotros tenemos en ese sentido mucha conciencia, pero el problema que se adiciona en este momento, Tatiana, es que estamos justamente en un momento de transformación histórica. En este momento, Estados Unidos, por ejemplo, no puede imponer su voluntad en Rusia y prohibir que el petróleo se venda en rublos. No puede prohibir que, por ejemplo, un país aliado como Arabia Saudita le comercie con China en yuanes. Es decir, esa pérdida que está sufriendo día a día la potencia norteamericana de no tener más injerencia como lo tuvo antes en el resto del mundo, la pone muchísimo más peligrosa. Y en esa situación de peligro, en esa situación de debacle a nivel de poder hegemónico, lo que mira es el continente, ¿no? O sea, toda la tierra desde el norte, desde Canadá hasta el sur, hasta la Tierra del Fuego, considerando que desde esa plataforma, por otro lado, como lo hicieron siempre, como los estrategas norteamericanos siempre recomiendan, usar todo el continente como su plataforma para la expansión. En este caso sería para perder lo menos posible, para tratar de mantener ese rol hegemónico que está llamado a decaer y a desaparecer. Vamos hacia un mundo multipolar, ya hasta Davos lo admite. Davos, la reunión que hubo hace poquitos días, habla del fin de la globalización. Entonces, nuestro riesgo, Tatiana, es doble. Por un lado, esa creencia de superioridad histórica, y por otro lado la situación geoestratégica puntual que estamos viviendo, que nos hace todavía más vulnerables. Por eso la CELAC es fundamental, por eso es fundamental formar una comisión e institucionalizarlo. Por eso es importante que nuestra sociedad sepa que dependemos de eso para no realmente sufrir un futuro muy, muy doloroso. Por último, Telma, cuando hablas de el mundo multipolar, hay algunos jefes de gobierno, también presidentes, que referían en el marco de la geopolítica lo que significa hoy en día el multilateralismo, pero es un grupo de naciones que se hacen llamar las que deben decidir sobre el resto y sobre todo el sur global. ¿Qué hacer con ese llamado multilateralismo para que realmente todos nos veamos allí representados? Ay, Tatiana, no te entendí bien la pregunta porque hay como una pequeña interferencia. ¿Si me puedes repetir? Por supuesto. Te la repito, pero necesita, de nuevo te planteo y a la audiencia el contexto sobre el tema del multilateralismo, porque varios jefes de Estado y presidentes lo han planteado, pero no como el que conocemos, en donde un grupo de naciones muy poderosas deciden sobre las demás y en particular de nuestro sur global. Es cierto que necesitamos las relaciones multilaterales, pero ahora ¿de qué manera? ¿Cómo reinventarlas? Bueno, yo creo que estamos en ese proceso, digamos, el BRICS, por ejemplo, y el BRICS Plus o el BRICS extendido, como se conoce, donde va a entrar Irán muy próximamente y Argentina, por lo menos son los dos candidatos que están ahí en las puertas. Esto ya es en sí mismo una gran posibilidad, una estrategia, porque de hecho uno de los polos donde más se proponen un nuevo orden internacional es Eurasia. Y el BRICS está compuesto por India, está compuesto por Rusia, que tiene una parte en Asia, y está compuesto por China, además de Sudáfrica. Entonces me parece que justamente este juego, este abrirse al juego con otros grandes polos que están incluso proponiendo un nuevo orden internacional muy diferente al orden internacional que conocemos propuesto por Estados Unidos, digamos el anglo-norteamericano, que viene desde 1945 con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Se está proponiendo un orden muy diferente y en esa, Lula lo dijo muy claramente, no vamos a comprar rivalidades ajenas, nosotros tenemos la capacidad justamente de ser la solución y no el problema. Entonces, esa posibilidad de abrirse a todos los bloques, me parece que ese es el juego en el que tenemos que estar y tenemos que estar unidos, porque individualmente no somos nada.
que seamos la solución y no el problema, y sobre todo siempre mirándonos nosotros mismos hacia adentro sobre nuestras necesidades con nuestros pueblos, y además ahora, Telma, que hay CELAC social. Muchas gracias por el análisis. Muy buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Perú, la presidenta designada tras el golpe parlamentario llama a una tregua al pueblo y al mismo tiempo lo acusa de ser el causante de la violencia y de las más de 60 muertes ocurridas. En las calles le responden con más movilizaciones, con más indignación. Desde organismos de derechos humanos se anuncian demandas internacionales. Lo analizamos al volver. Estamos en Es Noticia. Sigue minuto a minuto nuestra programación, ahora disponible también en audio a través de nuestra página web. Podrás mantenerte al día sobre los acontecimientos y noticias que suceden alrededor del mundo con un enfoque latinoamericano y confiable. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Un país con corazón acompaña a sus familias. En un país con corazón, los mayores están protegidos. Un país con corazón iguala los derechos de sus madres y las oportunidades de sus hijos y de sus hijas. Un país con corazón los ayuda a progresar. Somos un país con corazón. ANSES, en cada etapa de tu vida. Pide a tu cable operadora la nueva señal de Telesur HD. Avanzamos tecnológicamente, por eso cambiamos a los satélites. IS-34 para la señal en español, desde Sudamérica, América del Norte y parte de Europa Occidental. IS-14 para la señal inglés y español, desde el sur de Estados Unidos, el Caribe, América Central y Suramérica. Porque llegamos a nuevos territorios. Conéctate a nuestras pantallas. Desde América Latina hasta Europa, el mundo sintoniza Telesur. Telesur siempre da más. Pancho Villa, el centauro del norte, está en el centro de la historia mexicana contemporánea. ¿Quién fue él? ¿Un bandolero social? ¿Un revolucionario utópico? ¿Un genial estratega militar? Para contarnos su vida, su obra y sus hazañas, está con nosotros en Cruce de Palabras Pedro Salmerón. No se lo pierdan. Cruce de Palabras por Telesur. Cruce de Palabras. Hoy, solo por Telesur. De lunes a viernes te ofrecemos un espacio de entrevistas que impulsa el análisis de los acontecimientos políticos. Sigue de cerca cada suceso del panorama latinoamericano a través de Enclave Política. Solo por Telesur. Desde el portal web europeo Dailymotion encuentras todo nuestro contenido en vivo, en español e inglés. Síguenos y mantente informado, porque Telesur siempre da más. Recorre los acontecimientos nacionales e internacionales en un espacio que ofrece lo más relevante del panorama mundial y lo que fue noticia durante toda la semana. En síntesis, todos los viernes, solo por Telesur.
En noticia Perú, con más de 60 muertos, graves violaciones de derechos humanos, organizaciones sociales y abogados independientes anuncian denuncias al gobierno de Dina Boluarte a nivel internacional. En tanto, el Ejecutivo llama a una tregua con el pueblo en las calles, pero al mismo tiempo lo sigue responsabilizando de las muertes y de la crisis actual, aunque las evidencias saltan a la vista. En un mensaje a la nación, este martes, la presidenta Dina Boluarte aseguró que ya solicitó al Congreso el proyecto de adelanto de elecciones. Votaron, hay una primera votación, pero se debe de ratificar en una segunda votación. Y desde acá un llamado también al Congreso, que cuanto más antes, señores congresistas, voten la segunda fecha y podamos tener una fecha cierta de cuándo van a ser las elecciones. Boluarte llamó a una tregua nacional para entablar mesas de diálogo, una posibilidad lejana luego de que sin pruebas acusara de graves delitos a los manifestantes. Por un grupo de personas radicales que tienen como agenda política y económica, y esta económica basada en el narcotráfico, en la minería ilegal y el contrabando. Dice que quiere conversar con nosotros. Hace una semana se han presentado un contingente y no le han recibido. Ella nos pide un diálogo, pero no llega a realizarse tal como ella pone bajo sus términos. ¿A nosotros cuándo nos van a escuchar? Estamos cansados de toda esta matanza que ocurre en el Perú. Estamos cansados de que no nos atienden. Se suma la indignación que causó al minimizar la crisis en el sur del país con una poderosa frase: Puno no es el Perú, en un claro intento de dividir la masiva movilización. Por si fuera poco, Boluarte aseguró que las más de 60 muertes registradas desde que iniciaron las protestas no fueron producto de las balas de la policía, aunque las imágenes dicen lo contrario. La toma de Lima, ¿con qué intención? No se sabe. La policía ha tenido una conducta inmaculada durante esos 2 días. Han resistido la violencia del otro lado y ahí están los videos. Porque hay videos donde al parecer agarran una guaraca, uno de los señores que están en esa marcha de protesta, y no es una guaraca, una honda, es un arma que dispara y mata al compañero que está a su lado. O desde una propiedad particular sale un disparo y mata a alguien que está ahí en la protesta. No es la policía que está disparando. La presidenta también justificó la intervención de la policía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos el fin de semana pasado, de la que según sus cifras no resultó ninguna persona herida, pero los testimonios dan cuenta de los abusos sexuales cometidos. La mayoría nos ha golpeado, a la mayoría, a los universitarios, para que ya, a una señorita la agarró de acá, toda la blusa la rotó, y creo que hay testigos que a otros les ha tocado. Hay testigos que les han tocado, a los universitarios. Digo, tírense al suelo, y nosotros corríamos, pues, y a las bombas, y el helicóptero, dije, ¿en qué momento tirará las balas? Entonces dijeron, o sea, terrucos, terroristas al suelo. Ahora, sin troperios así nos sacaban la madre. Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos y abogados independientes recopilan evidencias para denunciar penalmente al gobierno y las autoridades policiales por las violaciones de derechos humanos cometidas durante esa incursión. Así finaliza esta jornada de masivas movilizaciones convocadas en Lima, en su área metropolitana, que además incluye la mayor parte de la población del país y también del Perú profundo. ¿Qué pasa a esta hora? Le preguntamos a nuestro compañero de labores, Ramiro Angulo. Hola Ramiro, adelante. Hola Tatiana, justamente en estos momentos hay una represión, han tirado unas bombas lacrimógenas acá en el Paseo de los Héroes, en donde nos disponíamos a enviar este reporte. Nos encontramos con una persona que ha sido agredida físicamente por la policía. La han agredido en la cabeza. Amigo, cuéntanos, ¿en qué circunstancias, digamos? Nosotros estábamos haciendo la arenga y nos han quitado el equipo, nos han agarrado a fierrazos y me han dicho: te voy a matar, maldito, porque tú eres el que hace la bulla, ¿no? Bueno, Tatiana,
Ahorita, digamos, las bombas lacrimógenas imposibilitan un poco la comunicación, pero acaba de haber que ya hay un repliegue de las personas que han venido movilizándose desde horas de la mañana. Han habido graves heridos, como esta persona con la que hemos conversado hace un rato, y digamos ha habido bastante también contribución de algunos brigadistas que están dispuestos a, digamos, brindar apoyo a las personas que han venido siendo afectadas, digamos, por estos contingentes policiales ubicados en diversos puntos estratégicos de la ciudad. Luego de estas movilizaciones no se llegó al Congreso de la República. Cuéntanos un poco más, amigo. ¿Qué? Sí, se llevaron el equipo y me dijeron: te voy a matar, maldito. Tú eres el que hace la bulla, ¿no? Y tienen un gancho que recogen sus llantas. La llanta es quemada y con ese gancho me han tirado en la cabeza. Ajá, más o menos, ¿por qué lugar estaban ustedes? Acá a la vuelta, nomás sí, por el Parque de los Héroes. Sí, así ha sido. Y en un momento yo estaba ahí. Nosotros estábamos haciendo arenga tranquilamente con los universitarios, pero sin embargo nos han rodeado con la moto y nos han rodeado con el escudo y a mí me han capturado, como si yo fuese un delincuente. Los delincuentes son estos malditos policías que les pagan para matar. Ok, gracias. Bueno, Tatiana, estas son las reacciones que podemos recoger en este día un poco agitado, en donde las bombas lacrimógenas no han faltado, incluso los perdigones con los que algunas personas han sido heridas. Otra jornada entonces de graves violaciones de derechos humanos, como hemos reportado en anteriores noches, en anteriores días. Ramiro, ¿esto en qué punto de Lima sucede? Bueno, ahorita estamos en la Girón Jacinto López, estamos muy cerca del Paseo de los Héroes, cerca del Centro Cívico, más o menos a unas 6 o 7 cuadras de la Plaza San Martín, punto en el que la concentración de personas se reunió para seguir movilizándose y desplazándose a otras entidades públicas que tenían previsto, como el Congreso, ¿no? Incluso tal vez el Palacio, pero debido a estos cercos policiales de muchos policías, hubo un repliegue hasta más o menos estas inmediaciones, ¿no? Las inmediaciones del centro de Lima, en donde está el Palacio de Justicia, como les decía, el Centro Cívico, Girón Carabaya, Paseo de la República. ¿Y cuál fue la razón de esta represión en esta oportunidad? ¿Qué estaba pasando con las concentraciones que se habían pactado y pautado desde la víspera para todos estos puntos de Lima? Y eso te lo pregunto teniendo en cuenta que hoy la presidenta designada después del golpe de Estado, el presidente Pedro Castillo, ha dicho que la labor de la policía, la palabra textual que ella usó fue, ha sido inmaculada. Es decir, ha defendido a capa y espada a la policía a pesar de los videos que bien conocemos. Bueno, en principio esto sucede debido a que las personas, digamos, las policías han sentido, me imagino, desbordadas porque había una importante cantidad de manifestantes, ¿no? Que se movilizaban desde Plaza 2 de Mayo en dirección hacia la Plaza San Martín por diversas arterias. Un poco es la reacción, digamos, al parecer fuera de los protocolos de la policía, ¿no? Porque han sido ataques, incluso en algunos casos, que no han sido disparos al aire, sino que han sido, digamos, disparos que se hacen, al parecer, al cuerpo, ¿no? Al parecer ha sido, se han visto un poco la cantidad de gente, la gran cantidad de gente, digamos, ha hecho que estas personas, que la policía actúe de esta manera, ¿no? Protesta pacífica es la evidencia una vez más de lo que ha venido sucediendo. Vemos que vas caminando. ¿Hacia dónde te diriges ahora, Ramiro? Y teniendo en cuenta que por ahí escuchamos al fondo que se mantiene la policía seguramente lanzando estas bombas lacrimógenas. Sí, y gente corriendo también a tu alrededor.
Exacto, yo he salido del Paseo de los Héroes debido a que justo en el momento del inicio del enlace hubo repliegue que hizo la policía con bombas lacrimógenas y perdí a Patrick, que es el camarógrafo, la persona que nos apoya. Sin embargo, yo al haber estado con la persona que fue herida, seguí caminando. Ahora estamos regresando porque ya un poco, está despejado el ambiente, está despejado ligeramente el ambiente con las bombas lacrimógenas que habían tirado hace poco los efectivos policiales. Nos encontramos cerca acá del centro cívico, muy cerca también a la avenida Carabaya, cerca de la Plaza San Martín, a unas 8 cuadras más o menos de la Plaza San Martín. Respeta la labor de la prensa. Vemos cómo se han detenido de manera arbitraria periodistas. Hace muy pocos días, precisamente ustedes nos estaban contando de la detención de una periodista, de una mujer que fue llevada a un centro carcelario mientras cubría la arbitraria detención de los estudiantes en la Universidad Nacional de San Martín. Un hecho que se sigue registrando entonces, Ramiro. Sí, en efecto, a través de las redes sociales, a través de algunos canales de televisión que son minoritarios, se ha podido informar de algunos ataques a las labores que realizan los periodistas, muchas veces intimidando, a veces apuntando con las armas y impidiendo un poco realizar las labores, informativas de manera adecuada. Ya la Asociación Nacional de Periodistas y otros gremios, de la prensa han denunciado en las primeras semanas y hace pocos días también varias agresiones. Recordamos el caso de Aldair Mejía, quien estuvo en Juliaca y fue agredido con perdigones de balas que le impactaron en las piernas. Lo mismo viene ocurriendo acá en Lima, no se han reportado, si mal no recuerdo, estos impactos perdigones a periodistas, pero que han habido agresiones y, dificultades e impedimentos de parte de la policía para realizar estas labores, sí las han habido, Tatiana. Importante todo eso que nos estás contando porque es precisamente el relato de nuestro equipo periodístico en el lugar de la noticia contando todo lo que ha sucedido. Para despedirte solo por ahora, Ramiro, más reacciones, te pregunto en general ya manera de balance de esta declaración que dio la presidenta designada Dina Boluarte cuando acusaba y en particular a los habitantes de Puno de ser violentos, de estar vinculados con la mafia, con el narcotráfico y con la minería ilegal. Sí, en efecto, en horas de la tarde pudimos entrevistar a un ingeniero proveniente del departamento de Puno, quien alegaba y cuestionaba estas críticas relacionadas a que estas movilizaciones y la llegada de muchas personas del interior del país hayan sido financiadas por economías ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal. Ellos señalan que para venir hasta acá a Lima y para, atender todas estas necesidades logísticas, realizan colectas entre la ciudadanía y es producto de ello que pueden costear estos, costear todo lo que cuesta, valga la redundancia, llegar hasta la capital para protestar en contra del gobierno de la presidenta designada Dina Boluarte. Gracias por ese reporte. Volvemos contigo en cualquier momento, Ramiro. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches y cuídense siempre, por favor. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña David Velasco, es abogado, especialista en Derecho Internacional, Derecho Penal, director ejecutivo de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz FEDEPAZ. Nos acompaña vía telefónica. David, bienvenido, buenas noches. Señorita periodista y los oyentes. Muchísimas gracias. David, ¿usted me escucha bien? A ver si logramos comunicarnos de manera adecuada. Muy bien, ya lo escucho mucho mejor. David, lo sucedido hoy, por ahí quiero comenzar este análisis con respecto a cómo la presidenta designada Dina Boluarte ve esta crisis tan profunda que lamentablemente se agudiza
con más muertos, con más heridos, con más personas detenidas, con más violencia por parte de la policía, por las fuerzas del Estado, porque probablemente alguien debe darle la orden para que actúen así contra la protesta pacífica. ¿Cuál es su análisis con respecto a esta postura del gobierno? Señorita periodista, voy a empezar con una expresión irónica, pero que puede graficar claramente lo que es nuestra posición respecto de la actitud de la presidenta. Yo creo que la presidenta no ve lo que está ocurriendo, parece que ella está divorciada de la realidad y expresa una serie de circunstancias y situaciones que no responden a la situación de manifestación legítima, pacífica, a la situación de protesta pacífica que diferentes sectores de la sociedad en el país, tanto de las regiones al interior del país como de la región Lima, aquí en la capital, se están exteriorizando, ¿no? Ahora en su intervención de hoy día no ha hecho más que repetir sus 2 o 3 últimas intervenciones públicas en las que, pretendiendo desprestigiar la protesta legítima, social y pacífica, dice que las personas que protestan no tienen la capacidad de entendimiento, no lo dice así, pero lo da a entender, porque dice que son manipulados por personas vinculadas a la minería ilegal, al narcotráfico, a la trata de personas, como si estas personas que manifiestan no tienen capacidad de raciocinio y de pensamiento, y porque son personas del Ande, porque son personas campesinas o de pueblos indígenas, no tienen la capacidad para razonar libremente y decidir qué medida de protesta usar. La presidenta en realidad espaldas a la población ha pedido unas elecciones generales para que los representantes actuales en el Congreso y los que están dirigiendo el Poder Ejecutivo salgan ya y plantean propuestas de elecciones para casi entre 2 años, lo cual ya la población lo observa como una burla y como un intento de negar la legítima protesta que ellos tienen. Además, la presidenta dice en algún momento: si tengo que disculparme, pues me disculpo, pero eso no son disculpas sinceras, ¿no? Eso es como diciendo ya. Si quieres que me disculpe, ya te digo que me disculpo, pero en realidad no son disculpas que salen de un convencimiento de la necesidad de que han cometido errores. Además, la presidenta no evidencia voluntad de diálogo, lo que evidencia es priorizar el uso de la fuerza a través de la intervención de las fuerzas policiales y de las fuerzas armadas, que en buena cuenta lo que están haciendo es un uso no solo desproporcionado, sino los organismos de derechos humanos llamamos un uso criminal de la fuerza, porque se utilizan armas de guerra por parte de las Fuerzas Armadas que están causando muertes, fusiles por parte de la policía que están causando muertes, e incluso balines metálicos y plásticos que disparados me refiero a perdigones, que disparados a corta distancia también terminan siendo armas de guerra. Con esta actitud se están violentando instrumentos internacionales de protección de derechos humanos que solo permite de manera excepcional la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de protesta social y además que no usen sus armas letales. Que dice que la policía y las Fuerzas Armadas tienen que identificarse plenamente en acciones de control social, y lo que hacen es infiltrarse como si fuesen civiles dentro de la manifestación para luego detenerlos arbitrariamente o para luego causar lesiones corporales a su integridad personal. Sí, Nosotros David, y creemos que después la de esto, presidenta acto seguido, Dina Boluarte dice que llama a una tregua a la protesta social, a toda esta expresión de indignación en las calles, para entablar un diálogo nacional. ¿Cómo entender estas 2 circunstancias absolutamente distintas? Primero, los trata a la protesta social. Mire, por ejemplo, en Puno, que se han infiltrado grupos mafiosos, que hay dinero del narcotráfico, que hay minería ilegal, que lo que hay es una acción política para desestabilizar, pero luego lo que está planteando es una tregua para dialogar. Bueno, como le digo, ella sigue divorciada de la realidad. Por supuesto que la protesta es política y eso no está mal, eso no es ilegítimo, es política y es social. Lo que quieren es que haya un cambio político, no solamente en la dirección del gobierno, sino también en otras políticas públicas por parte del Estado, en el tema educativo, en el tema de salud, etcétera, ¿no? Ahora, llama al diálogo, pero para el diálogo, después de haber cometido actitudes arbitrarias y de haber asesinado personas, tienen que haber muestras de esa verdadera voluntad de diálogo. Entonces, nosotros consideramos que esa voluntad de diálogo se evidencia
si la Presidencia de la República suspende las declaratorias de estado de emergencia, por ejemplo. Si la Presidenta de la República repliega a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas policiales, los vuelve a mandar a sus cuarteles y evita que realicen una represión indiscriminada y criminal contra los que manifiestan legítimamente, y sobre todo, cuando se les designe a los líderes políticos desde la sociedad para que los representen legítimamente, ellos luego no lancen una cacería de brujas ni los criminalicen acusándolos falsamente de propulsores de la protesta social al aparecer como líderes. Entonces hay una especie de actitud bipolar, ¿no? Por un lado prioriza el uso de la fuerza, por un lado niega la legitimidad de la protesta y por otro lado llama a un diálogo sin ni siquiera dar muestras de una voluntad para dialogar, suspendiendo las medidas de fuerza que ha adoptado. Lo que genera aún mucho más indignación. Quiero preguntarle por último acerca de la decisión que se ha tomado sobre Puno. También ella lo planteaba en el diálogo. Todo lo que ocurre en Puno es donde se ha registrado el mayor número de asesinatos de la población que ha salido a protestar. Ella de hecho ha planteado en esta oportunidad y en otras que son manifestantes unos contra otros, cuando también hay evidencias a través de videos. Tendrán que ir esto a manos de investigaciones, pero realmente transparentes, si se trata de grupos paramilitares, de grupos paraestatales. El caso es que hoy se ha ordenado el envío de tropas hacia Puno. ¿Qué es lo que se intenta en esa región del país? Bueno, yo lo que considero es que los ciudadanos peruanos o las personas que están manifestándose en la región Puno, en Juliaca, en la ciudad de Juliaca, en la ciudad de Puno, que pertenecen a la región Puno, han evidenciado su firme decisión de continuar con sus protestas hasta que la presidencia tome las decisiones correctas que están demandando legítimamente la población. Y como el Estado evidencia esa firme decisión, nuevamente prioriza la actitud y las medidas de fuerza y está mandando al ejército para tratar de acabar con esta legítima protesta social, para utilizar armas letales de guerra que incluso puedan generar muertes. No hay pruebas hasta el momento de que exista población civil, así sea de grupos paramilitares, que estén usando armas de fuego. Los únicos que han usado armas de fuego son las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales. Como digo, lo que pretenden es crear una situación aparente de grave convulsión social para tratar de justificar la intervención de las Fuerzas Armadas. Tenemos conocimiento, nos han llegado videos, fotografías de cómo alrededor de 300 efectivos militares están llegando desde la región Tacna al sur de la región Puno, están llegando a la región Puno justamente para realizar la intervención que la presidenta ha anunciado. Muchísimas gracias, David, por este análisis, por estas reflexiones. Muy complejo y doloroso, además, el momento que vive Perú, esta nación hermana latinoamericana. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a usted, buenas noches. Buenas noches. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Haití, el nuevo brote de cólera se ha cobrado la vida de 511 personas en 4 meses. La Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas informa que hay 25.000 casos sospechosos. Organizaciones sanitarias temen un desenlace peor que en 2010 por la violencia y la precariedad en el sistema de salud. Lo analizamos. Al volver estamos en Es Noticia.
En noticia, Haití, luego de 13 años, un nuevo brote de cólera acecha a sus habitantes. Los jóvenes son los más perjudicados y los niños en un país que tiene un precario sistema de salud. Vamos a revisarlo. De 4 meses de su reaparición en el país caribeño, el cólera ha dejado hasta el momento 511 personas fallecidas. La información fue publicada por el Ministerio de Salud Pública. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, OCHA, afirmó que hay 1.938 casos confirmados y 24.285 sospechosos. Se trata de un incremento de casi el 60% en el último mes. La edad media de los pacientes atendidos es de 19 años, siendo los niños de 1 a 4 años los más afectados. La OCHA confirmó que esta enfermedad, causante de diarrea y vómitos agudos, está presente en los 9 de los 10 departamentos del país. En diciembre del 2022, se dio inicio a una campaña de vacunación, donde se suministró el fármaco Eubicol y se atendió como prioridad a los menores de edad. Sin embargo, los serios problemas de seguridad por los que atraviesa el país ha impedido llegar a las zonas con el mayor número de afectados, según la Oficina de la ONU en la nación. Por su parte, Médicos Sin Fronteras instó a que se movilicen más organizaciones y donantes para contar con vacunas suficientes para atender a toda la ciudadanía. En el año 2010, la nación experimentó una primera oleada de cólera. Los datos oficiales registraron alrededor de 10.000 muertes y más de 800.000 contagios confirmados. Allí los hechos. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Un placer como siempre. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.